Soy reumatólogo de ahí del hospital. Bueno, hoy me toca hacer la clase de síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? Estos son los temas que vamos a desarrollar. Eh, Voy a avanzar varias cosas para no perder la hilación de la exposición y de repente en algunos momentos vamos a hacer algunas pausas. Si ustedes tienen preguntas, por favor vayan escribiéndolas en el chat o en una de estas pausas pueden levantar la mano y vamos desarrollando vamos respondiendo a sus preguntas. Bueno, la idea de la charla es que entiendan lo que es el síndrome antifosfolipídico, cómo se va a presentar y ideas básicas del manejo, ¿ya? Hay ciertos escenarios clínicos en los que hay todavía cierta penumbra que no se sabe mucho, no hay mucho consenso en cómo actuar, pero lo que les voy a presentar ahora, digamos que son escenarios más claros, que abarcan la gran mayoría de presentaciones clínicas de los síndromes antifosfolipídicos, entonces les va a permitir a ustedes saber cómo se aborda este problema. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el síndrome antifosfolipídico? Pues el síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? O sea, es una enfermedad que está mediada por mecanismos inmunológicos. Es una forma, además de ser autoinmune, es una trombofilia. Quiere decir que va a favorecer la formación de coágulos. Entonces, una trombofilia adquirida porque se va desarrollando a lo largo de la vida. Muy bien, entonces, ¿qué van a tener estos pacientes con SAF? Van a tener sobre todo manifestaciones trombóticas, ¿no? Trombosis arterial, trombosis venosa, y cuando se desarrolla en el embarazo, se afecta el desarrollo normal de la placenta, entonces por lo tanto también puede haber complicaciones obstétricas. ¿Ya? Entonces puede ir a cualquier parte del organismo y se considera que el síndrome antifosfolipídico puede ser una enfermedad autoinmune por sí misma, en cuyo caso se llama síndrome antifosfolipídico primario, que no tiene otras manifestaciones, pero también, como es mediada por anticuerpos, puede desarrollarse en el contexto de una enfermedad inmunológica en la que se produzcan anticuerpos, que por lo general suelen ser las enfermedades del tejido conectivo. Entonces, a la cabeza, el lupus, ¿no? Entonces, en esos casos se llama SAF secundario y la enfermedad con la que más se asocia es con el lupus. Muy bien, ¿qué tan frecuente es el síndrome antifosfolipídico? Partamos por el hecho de que podemos encontrar anticuerpos en muchas personas que no han desarrollado aún manifestaciones clínicas. En esos casos no se puede todavía definir que sea un síndrome antifosfolipídico, sino que es portador de los anticuerpos. Entonces, personas portadoras de anticuerpos pueden ser, dependiendo de la serie, del 1 al 5% de la población. Eso quiere decir que hay un montón de gente que va a tener anticuerpos antifosfolipídicos, claro, en grados bajos, medios. Generalmente los que hacen en títulos altos ya suelen ser quienes hacen el cuadro clínico, pero o sea, se pueden encontrar esos anticuerpos en la población general en un porcentaje importante. Entonces, se estima que la prevalencia de cuadros de síndrome antifosfolipídico es de 50 casos por cada 100.000 habitantes de la población general. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, de cada 100.000 personas, hasta 1.000 personas que puedan tener anticuerpos positivos, pero solo 50 van a desarrollar el síndrome antifosfolipídico. Entonces, ahí ya no es tan común, ¿no? Se estima una incidencia anual de 2,1 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, en pacientes con lupus, aquí sí pueden llegar a ser en algunas series hasta el 15% e incluso algunos reportan hasta 20 o 25%. O sea, hasta un quinto de los pacientes que tengan lupus, uno de cada 5, uno de cada 6 pacientes con lupus pueden tener también síndrome antifosfolipídico asociado. Y en estos casos, eso hace que el curso del lupus sea también más severo. Los anticuerpos antifosfolipídicos se asocian, por ejemplo, a microangiopatía trombótica en el riñón y también a cuadros de neurolupus. Entonces, suelen ser casos más severos.
Muy bien, entonces, ¿y cuáles son estos anticuerpos antifosfolípidos? Pues los anticuerpos antifosfolípidos son anticuerpos que se desarrollan contra los fosfolípidos que están en las membranas celulares, especialmente en las membranas celulares endoteliales, ¿no? Que son intravasculares. Entonces ahí lo que vamos a encontrar, los más comunes son la anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína 1. Esos son los dos más frecuentes. O sea, pueden ser anticuerpos contra proteínas, anticuerpos contra complejos de fosfolípidos y proteínas y anticuerpos contra fosfolípidos. Por ejemplo, la anticardiolipina es un anticuerpo contra fosfolípidos, ¿no? Por el fosfolípido es la cardiolipina. Otros son la fosfatidilcerina, los fosfatidiletoanolamina o el ácido bifosfatídico. En cambio, hay proteínas, por ejemplo, la glicoproteína, la anexina 5, la anexina 2, la proteína C, la proteína S, o complejos fosfolípidos proteínas como la trombina fosfatidilcerina o la bimentina cardiolipina. Muy bien, entonces, eh, los más frecuentes van a ser la anticardiolipina y la anti-beta 2 glicoproteína, por eso son los que le hemos puesto ahí como anticuerpos de criterio, o sea, son los que nos ayudan a nosotros a hacer el diagnóstico. Los otros pueden estar presentes, pero ya su significancia clínica es menor, no se han hallado en todos los pacientes, son poco frecuentes, pero hay que tener en cuenta que hay digamos, en fosfolípidos o más complejos o más proteínas que también pueden provocar este síndrome. Y el anticoagulante lúpico, bueno, el anticoagulante lúpico no es un anticuerpo, un antifosfolípido en sí, el anticoagulante lúpico es una reacción en la que se mide el efecto de la acción de los anticuerpos antifosfolípidos, ¿ya? Pero lo que estamos midiendo con un anticoagulante lúpico es la presencia de la antibeta 2 glicoproteína, ¿ya? Pero es una prueba válida y muy usada también para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede para que se produzca el síndrome antifosfolipídico? En la mayoría de enfermedades autoinmunes, lo que consideramos que suceden siempre dos golpes inmunológicos. El primer golpe inmunológico va a hacer que se favorezca la producción de anticuerpos y el segundo va a hacer que se produzca la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el síndrome antifosfolipídico, ese primer golpe inmunológico vendría a desarrollar a que se produzcan los anticuerpos contra fosfolípidos o contra proteínas, glicoproteínas, ¿no? Entonces, ¿qué me va a producir esto? Por ejemplo, algo que me destruye el endotelio, algo que me destruye el endotelio. Por ejemplo, una infección puede ser, por ejemplo, el fumar puede ser, o que tenga alguna patología que favorezca estos fenotipos procoagulantes, ¿no? Entonces, digamos que el primer golpe es la producción de los anticuerpos. Y el segundo golpe es que estos anticuerpos ya reaccionen contra estos productos de la membrana celular y eso ya me produce nuevamente ya el daño trombótico o inmunológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, fumar sigue siendo uno de los principales factores de daño endotelial, las infecciones, el estrés oxidativo, por ejemplo. El estrés oxidativo se puede ver cuando pacientes que tienen otras enfermedades, también cuadros inflamatorios crónicos. Entonces, eso me lleva a inflamación y, por lo tanto, el desarrollo de trombosis también. Entonces, hay un componente de la membrana celular que es muy importante, que es la beta 2 glicoproteína, y ya lo vamos a ver en un ratito con unas imágenes cómo interactúan. Y estas dos beta 2 glicoproteína, por eso es que el anticuerpo más importante es el antibeta 2 glicoproteína, y esto interactúa con el TLR4, que es uno de los principales receptores propios de todas las células y que activa toda la cascada inflamatoria y la producción de factores procoagulantes y moléculas de adhesión celular. Entonces, todo esto, los factores procoagulantes, las citocinas que se van liberando, las moléculas de adhesión celular, lo que hacen es activar a monocitos, células endoteliales, también las plaquetas, que son las que van a producir glicoproteína 2B o 3A, el tromboxano A2 y el factor plaquetario tipo 4, que todo esto va a favorecer el desarrollo de los trombos. Y también va a activar el complemento. Entonces tenemos por dos lados. Una, el desarrollo o el desarrollo, digamos, de diversos mecanismos protrombóticos
y el desarrollo de la activación del complemento, que es también bien importante. Muy bien, otro factor importante es la anexina 5, y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína pueden bloquear también la acción de la anexina 5, que es un anticoagulante natural, y esto también induce un fenotipo procoagulante. Entonces, no olvidemos un primer golpe, que puede ser una alteración genética que favorezca el desarrollo de trombofilias, o más que trombofilias, de fenotipos procoagulantes o de reacciones inmunológicas como una complementopatía o también daño endotelial, y eso nos lleva a la producción de anticuerpos, ¿no? Se producen entonces ahí en el primer golpe los anticuerpos antifosfolípidos. Y estos anticuerpos antifosfolípidos en un segundo golpe, que puede ser una infección, puede ser estrés oxidativo, una cirugía también, por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas, o en el caso del SAF obstétrico, el embarazo, porque el embarazo también produce un cambio inmunológico, entonces eso favorece el desarrollo ya de la enfermedad. ¿Y qué es el desarrollo de la enfermedad? Trombosis, por un lado, y en casos más severos, el desarrollo de activación de complemento y de proceso inmunológico intenso, ¿no? Muy bien. Entonces aquí está la acción de la beta 2 glicoproteína. Eh, bueno, la beta 2 glicoproteína tiene 5 dominios. Estos 5 dominios, digamos, por algún efecto de estrés oxidativo, de daño endotelial, o sea, esta forma cerrada de la beta-2 glicoproteína, o plegada de la beta-2 glicoproteína en diferentes dominios, hace que se despliegue la proteína interactuando el dominio 1 con el anticuerpo que va dirigido a esa beta-2 glicoproteína, y el dominio 5 con otros fosfolípidos de la membrana celular. Entonces, ¿qué pasa? Ese estado de estrés oxidativo o ese estado de daño endotelial hacen que se despliegue la beta-2 glicoproteína. Entonces, al desplegarse interactúa con un anticuerpo, pero a veces esa interacción no es suficiente. Sucede en algunos casos que se forman dímeros de beta-2 glicoproteína, o sea, interactúan dos beta-2 glicoproteínas inducidas por este anticuerpo. Cuando el anticuerpo solo se encuentra con una, no produce daño. Entonces aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, a esos portadores de anticuerpos sin haber hecho todavía el cuadro de síndrome antifosfolipídico. Pero si tenemos mala suerte, y dos beta-glicoproteínas se encuentran e interactúan juntas, y eso es detectado por el anticuerpo, bingo. Ahí se da la interacción, se da digamos, el estrés oxidativo propio del síndrome antifosfolipídico, y se activa pues todos los mecanismos intracelulares que van a llevar a fenotipos procoagulantes y proinflamatorios. ¿Ya? Pero no olviden, es importante que sean dímeros de beta-2 glicoproteína, porque eso es lo que va a activar la acción de estos anticuerpos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la beta-2 glicoproteína en dímero. Cuando es en un monómero, no. El monómero puede chocar con los anticuerpos, pero no pasa nada. Pero sí cuando es un dímero. Cuando es un dímero, interactúa con el anticuerpo, y eso termina digamos, produciendo la activación del TOC-like receptor tipo 4, que a través de diferentes mecanismos de señalización intracelular, que no viene al caso discutir hoy, lo que hacen es producir la activación del factor nuclear kappa beta, que como ustedes saben es una molécula de señal intracelular que va dentro del núcleo, va hacia las cadenas de ácidos nucleares, y lo que produce es que se liberen citocinas proinflamatorias, se induce la producción de moléculas de adhesión celular y también la liberación de factor tisular. Entonces, todo eso nos va a inducir la respuesta inmunológica.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos las dos formas de interacción de los anticuerpos. Por ejemplo, miren, este es el anticuerpo antifosfolípido. Recuerden que interactúa con el dímero de beta-2 glicoproteína y miren, viene a las plaquetas y favorece la agregación plaquetaria por la liberación de tromboxano A2. ¿De acuerdo? Entonces, una, agregación plaquetaria. Este mismo anticuerpo antifosfolípido anti-beta-2 glicoproteína actúa contra interactúa con el dímero de beta-2 glicoproteína a nivel de los neutrófilos, induce la producción de citocinas proinflamatorias, induce la producción de moléculas de adhesión celular en la superficie del neutrófilo y la liberación de vesículas extracelulares. ¿Y qué pasa cuando activamos un neutrófilo? Por supuesto que se da la netosis. La netosis. Entonces, esta netosis es la liberación de unas redes intracelulares ricas en antígenos, ricas en moléculas de interacción inmunológica y que van a captar, por ejemplo, al factor tisular, van a captar al factor tisular y van a favorecer que se desarrolle alrededor de estas redes de netosis diferente interacción o la formación de trombos y coágulos, ¿no es cierto? Y a nivel endotelial, miren, a nivel endotelial el anticuerpo antifosfolipídico interactúa nuevamente con el dímero de beta-2 glicoproteína. Puede también venir la plaqueta que ha sido activada, ¿ya? O puede esa liberación de factor tisular también interactuar a este nivel. Las células producen, perdón, los neutrófilos, por ejemplo, células de adhesión, moléculas de adhesión celular que interactúan con el endotelio. Entonces, todos estos factores también interactúan para la formación de trombos. Además de eso, tenemos, por ejemplo, a los macrófagos, monocitos diferenciados en macrófagos, que interactúan con esta beta-2 glicoproteína, liberación de citocinas. ¿De acuerdo? Y otro punto importante, entonces, hasta ahí hemos visto desarrollo de inflamación y sobre todo fenotipos procoagulantes, pero una cosa no menor y muy importante es que recuerden ustedes que el complemento también se puede activar por la interacción con anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos pueden activar el C1Q y el C1Q iniciar toda la cascada del complemento que puede llevar a la liberación de anafilotoxinas y también a la formación del complejo de ataque de membrana que produce pues daño celular directo, ¿no? Esto es bien importante porque cuando hay activación del complemento, entonces el cuadro se torna pues también mucho más agresivo. Y esto es solo para que, de una forma muy esquemática y muy rápida nada más, así como hemos encontrado esto a nivel de los vasos que van a formar trombos, que van a dar vasculopatías, que van a dar proceso inflamatorio, lo mismo sucede en los vasos placentarios. Entonces, conforme se va desarrollando el sincitio trofoblasto, lo que van a hacer estos anticuerpos es interactuar también con las células trofoblásticas, produciendo activación digamos, activación del Toll-like receptor tipo 4 y por lo tanto producción de citocinas proinflamatorias, produciendo moléculas de adhesión celular, activación del complemento. O sea, lo mismo que hemos visto en los vasos sanguíneos se va a producir en el sincitio trofoblasto. Y todas esas reacciones pues me van a llevar a formación de trombos, vasculopatías y proceso inflamatorio. Todo esto se desarrolla justo en esta zona donde se está desarrollando la placenta. Entonces, por lo tanto, en un síndrome antifosfolipídico obstétrico vamos a ver una alteración en el desarrollo de los vasos placentarios que nos llevan a insuficiencia placentaria. Entonces, digamos que entre comillas la manifestación trombótica en el embarazo es pues fruto de la insuficiencia placentaria, ¿ya? Entonces, eso va a tener diferentes consecuencias a nivel obstétrico. Retardo en el crecimiento intrauterino, eh, hipertensión gestacional, estados hipertensivos del embarazo, insuficiencia placentaria y en casos más severos, pues abortos tempranos, óbitos fetales o partos pretéritos. Bueno, esto sí, se les dejo aquí las láminas si ustedes quieren revisar con más detalle cómo es la interacción en diferentes células. Esto no lo vamos a repasar, solo lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, entonces es importante
que en base a lo que nosotros hemos visto hasta ahora, sepamos diferenciar las categorías clínicas que existen del síndrome antifosfolipídico. En primer lugar, tenemos los sintomáticos, los portadores asintomáticos, ¿de acuerdo? Los portadores asintomáticos son aquellos que tienen anticuerpos antifosfolipídicos, pero que no han desarrollado ningún evento trombótico. Entonces, si ustedes recuerdan bien, dijimos que podían ser hasta y en algunas series hasta el 5% de la población estudiada. Y luego ya viene el paso hacia las manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a tener tres formas. El síndrome antifosfolipídico trombótico, que es aquel que desarrolla con trombosis arteriales, trombosis capilares o trombosis venosas, ¿de acuerdo? El obstétrico, que se da netamente en el embarazo, o sea, es en mujeres en el embarazo. Podemos tener entonces pacientes solo con SAF obstétrico, que no hacen manifestaciones trombóticas. Podemos tener pacientes con SAF trombótico, y podemos tener pacientes que hagan también SAF obstétrico y SAF trombótico, ¿no es cierto? Y tenemos una categoría, digamos, mucho más severa, que es el síndrome antifosfolipídico catastrófico, ¿no? En el que el proceso trombótico inflamatorio es muy intenso y de rápida progresión con una alta tasa de mortalidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes en los pacientes con síndrome antifosfolipídico? Ojo que aquí vamos a hablar de las manifestaciones trombóticas. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Acá hay diferentes series, la japonesa, el proyecto eurofosfolípido de Europa, la cohorte de Piedmont en Italia, la cohorte de Olmsted, que es una de las más antiguas, o en Corea, que tiene una cohorte bastante grande. Lo que quiero que vean es que es más frecuente en mujeres, en todas las series, y más o menos la mitad de los casos corresponden a eventos primarios, o sea, a síndrome antifosfolipídico primario. Entonces, no necesitamos que esté unido a otra enfermedad inmunológica. Más de la mitad o alrededor de la mitad, por decirlo de alguna manera, van a ser eventos primarios. Pero sí es más frecuente en mujeres y eso probablemente también se deba a que muchos casos son obstétricos, ¿no? Muchos casos son obstétricos. Entonces, cuando hablamos de la manifestación trombótica más frecuente, vamos a tener que en territorio arterial son los ACV isquémicos, ¿de acuerdo? Son los ACV isquémicos. Y en el territorio venoso son las trombosis venosas profundas, ¿ya? Son las trombosis venosas profundas, especialmente en miembros inferiores. Entonces, ustedes pueden ver que la variabilidad entre el reporte es muy amplia, ¿de acuerdo? Pero digamos que de forma muy general, las manifestaciones trombóticas más frecuentes en territorio arterial son el ACV isquémico y en el territorio venoso son las trombosis venosas profundas, pero podemos tener múltiples manifestaciones. Por ejemplo, podemos tener ataques isquémicos transitorios, infartos del miocardio, tromboembolismo pulmonar y con menos frecuencia se describen los de trombosis intracapilar que vamos a ver poco a poco. Muy bien, entonces eso nos permite a nosotros diferenciar estos grupos, nos permite a nosotros hacer una clasificación en base al territorio que está afectado, ¿no? Entonces vamos a tener un SAF trombótico, aquellos que tienen trombosis vascular, y para efectos de hacer la clasificación, el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico, se dice que son aquellos que tienen uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños en cualquier órgano o tejido que tenga demostración en base a imágenes, por ejemplo, un ACV isquémico, en base a un infarto cerebral visto en una tomografía o en una resonancia, o en base a estudios Doppler, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, que se tiene que evaluar con ecografías Doppler, o histopatología. Por ejemplo, una trombosis de vasos pequeños, pues ustedes no la van a detectar en resonancias, en tomografías, en ecografías. La tienen que detectar por histopatología. Y eso se puede ver, por ejemplo, en lesiones cutáneas por síndrome antifosfolipídico. Se puede ver también, por ejemplo, en microangiopatía trombótica en el riñón o en el órgano que haya sido afectado. Entonces, esto es lo que a nosotros clínicamente nos va a orientar al diagnóstico del síndrome antifosfolipídico.
Pero en el obstétrico, ¿qué pasa? O sea, en el obstétrico no nos guiamos por los eventos que vayan a suceder de trombos en territorios arteriales. Bueno, nos interesa evaluar insuficiencia placentaria. O sea, ¿qué es lo que sucede en el desarrollo del feto? Entonces, como dijimos que es un problema que afecta el desarrollo de la placenta y por lo tanto hay insuficiencia y puede interferir con el desarrollo normal de la gestación, lo más común que vamos a encontrar son pérdidas. ¿Ya? Pérdidas. Entonces, si yo tengo una o más pérdidas después de las 10 semanas y el fetito es normal, o sea, no hay alteraciones anatómicas ni una causa alterna que explique por qué no se desarrolló ese feto, entonces yo debo asumir que el problema es que hay un problema en la placentación, en el desarrollo placentario. Entonces, una o más pérdidas después de las 10 semanas. Muy bien. O uno o más nacimientos prematuros antes de las 34 semanas en los que haya habido justamente esos signos de insuficiencia placentaria. ¿Cuáles son? Eclampsia o preeclampsia severa o características reconocidas de insuficiencia placentaria, como puede ser, por ejemplo, oligohidramnios, como puede ser alteraciones en el Doppler. O sea, yo le pregunto al ginecólogo y el ginecólogo me dice, efectivamente hay signos de insuficiencia placentaria y ha habido un parto prematuro con esas características muy claras. Entonces, uno o más de estos eventos me deben hacer pensar en un SAF obstétrico. Pero ¿qué pasa Entonces ahí hemos hablado de pérdidas de más de 10 semanas o partos prematuros ya en embarazos más maduros. Pero ¿qué pasa cuando son pérdidas de menos de 10 semanas? Bueno, ustedes saben que la mayoría de abortos suceden antes de las 10 semanas porque muchos de ellos tienen pues anomalías cromosómicas, alteraciones anatómicas o lo que fuera que ya, digamos, no prospera la gestación, ¿no? Entonces, en ese caso debemos tener 3 o más abortos espontáneos consecutivos que no tengan una explicación adicional, es decir, que no tengan otra causa que los explique, que hayan sucedido antes de las 10 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los criterios que a mí me van a ayudar a hacer el diagnóstico de un síndrome antifosfolipídico. Pero entonces, hay manifestaciones clínicas que no necesariamente yo voy a encontrar como trombosis, digamos, para poder orientarme al diagnóstico, sí, sí las hay. Y aquí hay otras manifestaciones. Por ejemplo, una trombocitopenia persistente, que suelen ser trombocitopenias, por ejemplo, alrededor de 80.000, 70.000, 60.000, 50.000. Se mueven en ese espectro, pero no llegan a ser, por ejemplo, trombocitopenias de menos de 10.000 como las que vemos en los PTI. No, por ejemplo. Que son trombocitopenias persistentes. Persiste siempre la plaquetopenia, pero no llega a ser tan profunda. La presencia de livedo reticularis, como ustedes pueden ver aquí en la imagen superior izquierda. Entonces ahí pueden ver esas redes vasculares distribuidas en ambos miembros inferiores, algunos incluso con lesiones que tienden a la necrosis, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune también, que no tenga otra explicación, es decir, que yo no haya explicado eso en el contexto de un lupus o de otra enfermedad inmunológica. O sea, puede ver, aunque no suelen ser tan severos como los que veríamos, por ejemplo, en el lupus. Enfermedad valvular cardíaca también, puede haber la formación de trombos en las válvulas cardíacas, úlceras cutáneas, nefropatía por SAF, que especialmente me va a dar las lesiones de aquí, de la imagen inferior derecha, lo que van a ver, por ejemplo, son un glomérulo, un glomérulo aquí y algunos vasos aquí con depósitos fibrinoides dentro del lumen del vaso que corresponde a la formación de trombos, ¿no? O sea, generalmente son microangiopatías trombóticas. Manifestaciones de microangiopatía trombótica a nivel cerebral, ahí no podemos biopsiar, es más difícil, pero estos pacientes pueden desarrollar disfunción cognitiva, pueden haber también eventos coreicos, puede haber epilepsia también, aunque son manifestaciones raras y suelen darse en el contexto de múltiples otras manifestaciones clínicas, ¿no? Puede haber mielitis, así como hay mielitis inflamatoria en el lupus, por ejemplo, o en el Sjögren. Podemos encontrar acá también mielitis por microangiopatía debida al síndrome antifosfolipídico, aunque por supuesto esas son manifestaciones poco frecuentes. Aquí, por ejemplo, una imagen de una mielitis extensa en un paciente con síndrome antifosfolipídico. Aquí lo que pueden ver son lesiones necróticas extensas por el síndrome antifosfolipídico
Y aquí lo que pueden ver es la microangiopatía trombótica, ¿no? Vemos los capilares glomerulares con depósitos fibrinoides en la luz de los glomérulos, ¿no? Nos sirve para el diagnóstico de una microangiopatía trombótica. Bueno, pero ¿qué tan frecuentes son estos casos? O sea, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes? Entonces, como le dije, más de 20% de los casos en las diversas series son, por ejemplo, el tromboembolismo venoso, la trombocitopenia, que como les digo, no llega a ser de rangos tan marcados, los abortos y las pérdidas fetales en el caso de manifestaciones obstétricas, ACVs isquémicos, migrañas o oliveros reticulares son las manifestaciones más frecuentes. Menos frecuentes, enfermedades valvulares, preeclampsia, eclampsia, parto pretérmino o anemia hemolítica. Y ya las otras formas que podemos encontrar de necrosis, o perdón, de efectos trombóticos a nivel de tejidos ya son diferentes, ¿no? Por ejemplo, poco frecuentes, epilepsia, demencia, corea, vasculitis, perdón, oclusión de la arteria retiniana, hipertensión pulmonar, úlceras en miembros inferiores, gangrenas digitales, osteonecrosis, la microangiopatía trombótica renal, la isquemia mesentérica o necrosis cutánea son menos frecuentes. Muy raras son, por ejemplo, un sangrado a nivel de las adrenales, que también puede dar un síndrome de Addison, síndrome de Sneddon, que son como pequeños eventos. El síndrome de Sneddon, por ejemplo, es una combinación de manifestaciones trombóticas a nivel de piel y de manifestaciones isquémico-trombóticas a nivel de cerebral, ¿no? Infartos cerebrales. Mielitis transversa, estrés respiratorio, pero ya son casos mucho más raros, ¿no? Y también más difíciles de diagnosticar si es que sucede en un SAF primario, ¿no? Porque cuando tenemos eso, no pensamos que el SAF primario sea la primera causa, sino buscamos otras explicaciones. Muy bien, entonces, para el diagnóstico, nosotros tenemos ese criterio clínico que ya habíamos revisado en base a trombosis, que puede ser arterial, venosa o de vasos pequeños, o la morbilidad gestacional, una o más pérdidas de más de 10 semanas de gestación, uno o más partos prematuros antes de las 34 semanas con manifestaciones de insuficiencia placentaria, o más de 3 o más pérdidas de menos de 10 semanas de gestación que hayan sucedido de forma consecutiva. Entonces, clínicamente yo tengo esto. Entonces, a eso yo tengo que encontrarle los anticuerpos. Como les dije, hay 3 anticuerpos: anticoagulante lúpico, que es el fenómeno que va a medir en la presencia de los anticuerpos antifosfolípido, la anticardiolipina, que deben estar siempre en títulos medio o altos, y la antibeta-glicoproteína también en títulos medio altos. Entonces, es bien importante esto, ya que deben, los 3 anticuerpos idealmente deben hacerse la prueba en el mismo tiempo y luego repetir a las 12 semanas. Si yo repito, si hoy tengo estos marcadores y en 12 semanas repito, entonces yo diría que ya puedo confirmar mi diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Eso raramente ocurre en la práctica clínica. Muchas veces no hacemos ese seguimiento a las 2 semanas porque a veces es difícil tener el seguimiento exacto de los pacientes en el tiempo en el que tendríamos que hacer las pruebas. Entonces muchas veces nos quedamos en ese evento trombótico con sospechas de síndrome antifosfolipídico y la presencia de los anticuerpos, ¿no? A veces llegamos hasta ahí. Pero idealmente debería confirmarse la presencia de estos anticuerpos 12 semanas después, o sea, 3 meses después, para nosotros afirmar con mucha certeza que eso es un síndrome antifosfolipídico. Ahí pueden repasar algunas consideraciones técnicas sobre las pruebas, pero lo que me interesa aquí es que ustedes sepan esto. Las anticardiolipinas se van a realizar por ELISA o por quimioluminiscencia, y ELISA es lo ideal. ¿De acuerdo? Y debemos tener títulos medio o altos, no títulos simplemente positivos. A veces tenemos, por ejemplo, un punto de corte de 40 y nosotros tenemos 41. Entonces es un título positivo pero muy bajo. No debería considerarse necesariamente ya diagnóstico, por si acaso. Hay que revisar con mucha cautela. Igual pasa con el antibeta 2 glicoproteínas, títulos medio o altos para nosotros afirmar con certeza de que se trata de anticuerpos propios del síndrome antifosfolipídico.
¿Y qué pasa si yo no tengo estos anticuerpos? O sea, alrededor de 95% o por encima, hasta el 90%, pues podríamos decir que son síndrome antifosfolipídicos con, con alguno de estos anticuerpos positivos. No tienen que estar necesariamente los tres, basta con que esté uno de ellos. Muy bien, pero hay un porcentaje importante de pacientes que son, deben ser alrededor del 5% de pacientes que no tienen estos anticuerpos positivos, pero tienen un cuadro muy sugerente de un síndrome antifosfolipídico. Bueno, la tendencia actual es hacer un panel más amplio, que es lo que se ha llamado el síndrome antifosfolipídico cero negativo. Y entonces ahí se van a evaluar varios de los otros anticuerpos que digamos que mencionamos al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, y aquí quiero resaltar dos que son los que más podemos encontrar en la práctica clínica y a los que hay que prestarle mucha atención a veces cuando pedimos los dosajes. Uno que es el antifosfatidilcerina protrombina, es un anticuerpo contra el complejo entre una proteína y y un fosfolípido, que es la fosfatidilcerina protrombina, ¿de acuerdo? Y el otro que es el anticuerpo antibeta 2 glicoproteína, pero de inmunoglobulina A. Porque si ustedes se dan cuenta aquí en los criterios consideramos GM, acá. Bueno, yo podría decir que este antibeta 2 glicoproteína y monoglobulina A ya se está considerando en los dosajes de la mayoría de los laboratorios que hacen el dosaje de antibeta 2 glicoproteína. Pero hay que prestar atención especial a esos dos anticuerpos que no son parte de los criterios. Otros dos que también son importantes y que quizás con el paso del tiempo vayamos reconociendo más y puedan entrar ya como parte digamos, del plan de trabajo es la inmunoglobulina A para anticardiolipina o el dominio 1 de la beta 2 glicoproteína. Entonces, ustedes recuerdan, la beta 2 glicoproteína es una proteína compuesta de 5 dominios y el que interactuaba con el anticuerpo era el dominio 1. Entonces, eso también hay anticuerpos específicos para dosar eso y eso también, pero todavía no está muy claro su efecto clínico, por lo tanto hay que prestarle atención, pero todavía no se usa de forma, digamos, muy extensa. Otros anticuerpos como el antiprotrombina, el antianexine 5, antifosfatidiletanolamina también son importantes, pero no se conoce muy bien su correlación clínica aún, ¿no? Puede ser que en los siguientes años podamos encontrar más anticuerpos para hacer el diagnóstico. Pero ahora, digamos, en principio hacemos el panel básico, que es anticoagulante lúpico, cardiolipina y beta-2-glicoproteína, pero también, si sale negativo, pero sospecho de síndrome antifosfolipídico, puedo pedir un panel de SAF cero negativo que sí se hace en varios laboratorios. Muy bien, entonces hasta aquí hemos discutido el diagnóstico basado en los cuadros clínicos más los anticuerpos, que es esto de aquí. Entonces ya vimos que no siempre se cumple con todos los anticuerpos, pero hay la opción de considerar otros anticuerpos, pero solo para que ustedes sepan, esto no es con fines de que se les venga en el examen, hay que considerar otras situaciones clínicas que también nos deben hacer sospechar, por ejemplo, de síndrome antifosfolipídico, ¿no? Especialmente en las partes obstétricas, que es cuando más dudamos, ¿no? Entonces, en esta primera fila ustedes van a encontrar la definición de síndrome antifosfolipídico obstétrico, que es la que ya hemos revisado hace un ratito. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos eh, otras situaciones clínicas que no llegan exactamente a cumplir esos criterios, pero que yo debo sospechar que podría haber, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo pérdidas de menos de 10 de la semana, pero no tengo 3 o más, sino solo tengo 2? Yo debería sospechar un síndrome antifosfolipídico. ¿Qué pasa si esas 3 pérdidas, que aquí me decían que tenía que ser consecutivas, no necesariamente son consecutivas? También lo hemos visto. Una gestante que pierde uno, pierde otro. Por ahí el tercer embarazo sí logra terminarlo y por ahí el cuarto lo vuelve a perder. ¿Esa paciente tiene síndrome antifosfolipídico o no? Entonces también hay que ponerse en esa posibilidad.
¿Qué pasa si el estado hipertensivo, la preeclampsia, la preeclampsia severa se desarrollan después de las 34 semanas? Hemos visto muchos pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico que hace estados hipertensivos en el tercer trimestre hacia el final de la gestación con cuadros a veces intensos. Entonces hay que también tomar en cuenta eso. El desprendimiento prematuro de placenta puede también ser explicado por el síndrome antifosfolipídico o nacimientos prematuros, pero después de las 34 semanas, o sea, las 35, 36, con signos de insuficiencia placentaria, también podrían ser explicados por síndrome antifosfolipídico. O aquellos pacientes que eh, llevan a cabo tratamientos de fertilización in vitro, pero pierden recurrentemente las implantaciones. Eso no está contemplado en los criterios, pero son situaciones en las que debemos valorar que podría haber un síndrome antifosfolipídico obstétrico que no estamos diagnosticando. Es importante eso sí, porque podríamos utilizar algunas estrategias de manejo que mejoren, digamos, el pronóstico de esas gestaciones. Ahora, en cuanto a los anticuerpos, como ya les dije, algunos acápites que surgen, así como considerar si es positivo o no, es que solo hayamos usado una vez los anticuerpos. ¿Qué pasa con los títulos bajos? ¿Realmente son no significativos o podríamos considerarlos significativos si clínicamente yo tengo muchas sospechas de síndrome antifosfolipídico? ¿Qué pasa con esos anticuerpos que no son parte de los criterios, los SAF seronegativos? ¿De acuerdo? ¿O qué pasa con la trombocitopenia? O sea, hay autores que dicen que hay que darle importancia a esa trombocitopenia leve, pero persistente, ¿no? Podríamos estar ante algún cuadro de trombosis con trombocitopenia leve, pero persistente. Ajá, ese paciente podría tener perdón, un síndrome antifosfolipídico. Entonces, esas son cuestiones para que ustedes se den cuenta que hay muchos vacíos todavía en nuestras definiciones que probablemente con el tiempo vayan cambiando, pero que hasta ahora siguen todavía un poquito en penumbra. Hay esfuerzos nuevos de hacer nuevos criterios para clasificar el síndrome antifosfolipídico. Considero que no es algo que ustedes todavía deberían manejar. ¿Por qué? Porque son un poco engorrosos, un poco difícil de llevar a la práctica y la idea de su formación es que ustedes entiendan las enfermedades y hagan un abordaje práctico de las mismas. Y manejar estos criterios por ahora nos permite eso, ¿no? Nos permite hacer un abordaje práctico. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, vamos a ver. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, una pregunta, disculpe. Sí, dime. Quería saber si es que, por ejemplo, viniera un paciente de más de 60 años con eventos trombóticos recurrentes. ¿Podría pensar en un síndrome antifosfolipídico? Mm, Tú tienes que pensar en un síndrome antifosfolipídico en todo paciente que no tenga una explicación basada en otros factores de riesgo. A ver, si yo tengo un paciente con ACV isquémico, me dijiste, ¿no? Infarto Eventos, cerebral. no, eventos trombóticos como trombosis venosa profunda, por ejemplo. Ah, ya, por ejemplo, es que ahí tienes que valorar. Pues, por ejemplo, si tu paciente es obeso, y viene de un viaje prolongado y hace una trombosis, no necesariamente piensas que sea síndrome antifosfolipídico, tiene otros factores de riesgo. Si vuelve a ponerse en una situación similar y tiene nuevamente otra trombosis, pues dices, mira, la cosa va por ahí, porque tiene otros factores de riesgo. Pero ¿qué pasa si tú ves a un paciente de 60 años que no es diabético, no es hipertenso, en realidad no sufre de ninguna enfermedad, le gusta hacer ejercicio, no está en sobrepeso, tiene un IMC adecuado, es activo y de pronto hace un evento trombótico venoso? ¿En cuál de los dos pacientes sospecharías que podría haber un síndrome antifosfolipídico? Obviamente en el segundo caso, ¿no es cierto? Porque, o sea, ¿por qué habría esa persona de hacer un evento trombótico?
No hay una explicación. Entonces, igual pasa, y con mayor razón, si es que tiene estos eventos de forma recurrente. O sea, si no tiene una mejor explicación, que muchas veces esa mejor explicación está basada en la situación clínica del paciente, en los factores de riesgo, yo lo que tengo que hacer es sospechar de una trombofilia. No sospecho quizás directamente un síndrome antifosfolipídico, pero sí una trombofilia. Es decir, un estado que me haga decir este paciente tiene coágulos por algo. Entonces, parte del estudio de la trombofilia es estudiar algunas patologías hematológicas, es estudiar el síndrome antifosfolipídico y es descartar estados que induzcan trombofilia, como puede ser, por ejemplo, una neoplasia. Una neoplasia también te puede inducir trombofilias. ¿Ya? Entonces, digamos, es muy importante la valoración clínica. Ahorita justo iba a entrar a la valoración del riesgo de trombosis. Ya, basado en anticuerpos, sí, pero es que la evaluación del riesgo de trombosis es muy importante según, digamos, los factores de riesgo de cada paciente. Gracias, doctor. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, pregunta hasta aquí? ¿No? A ver en el chat. No, nadie escribe nada. Bueno, a ver, vayan pensando en sus dudas. Vamos a evaluar ahora un poquito el manejo de los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Vamos a darles algunos conceptos que espero no les resulten muy complicados para que puedan entender. A ver, es muy importante en los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípido o que han sufrido un evento de trombosis, siempre evaluar el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente al que le he diagnosticado un síndrome antifosfolipídico y ese evento ha sido arterial, ese paciente tiene más recurrencia que la trombosis venosa. ¿De acuerdo? O sea, los que hacen eventos vasculares arteriales tienen más riesgo de hacer recurrencia que los que hacen eventos venosos. Y algo que se ve es que suele repetir, o si se repite el evento, este suele ser en el territorio vascular primario. O sea, si primero me dio un problema arterial, la segunda vez va a ser arterial. Si la primera vez me dio un evento venoso, la segunda vez lo más probable es que sea eventos venosos. Son probabilidades, no son certezas. No es que no me pueda dar un arterial después de un venoso o un venoso después de un arterial. Sí se puede. Pero cuando hablamos en frecuencia, es más probable que se dé en territorio arterial si es que el primer evento fue arterial o en territorio venoso si es que el primer evento fue venoso. ¿De acuerdo? Otro punto importante. Les dije que para hacer el criterio bastaba con tener un anticuerpo positivo. Pero ¿qué pasa si yo tengo los tres positivos? Eso se llaman pacientes con triple positividad. Y estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer nuevamente eventos trombóticos, ya sea para un evento trombótico primario o para recurrente, ¿de acuerdo? Hasta, miren, 33 veces más que aquel paciente que solo tiene uno, ¿ya? Entonces es importante analizar eso. ¿Cuáles son positivos? ¿Cuántos son positivos? Mayor grado de positividad, mayor riesgo trombótico. La estratificación del riesgo trombótico es esencial para un adecuado manejo y eso se hace en base al perfil de anticuerpos como lo vamos a ver un ratito. Entonces eso se le hace mediante un score. Pero no olvidemos que aquí yo me estoy centrando en la evaluación del riesgo trombótico en base a los perfiles inmunológicos. Pero no se olviden que la evaluación del riesgo trombótico tiene que ver con múltiples factores, con las comorbilidades, con el estado clínico, con el estado nutricional, con la actividad física del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden eso. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos dos scores que se han estudiado para medir riesgo trombótico. El antifosfolípide score, que está basado en varios anticuerpos, casi en todos los que existen, eh, mientras que el GAPS,
que es más cortito y que, miren, es bien importante que evalúa otros factores, no necesariamente inmunológicos, sino factores clínicos, ¿no? Entonces, cualquiera que se use, si es que se va a usar, hay que tener en cuenta el puntaje que le asignan según los títulos, por ejemplo, pero yo me quedo con el GAPS, que es importante, porque miren, conforme yo voy sumando para cada anticuerpo, mi valor pues aumenta, ¿no? Entonces, si yo tengo triple positividad, yo voy a tener 5 más 4 9 más 4 el anticoagulante lúpico, 13. Entonces, yo ahí yo estoy reuniendo alto puntaje para tener riesgo trombótico. ¿Ya? Entonces, si además a eso le sumo hiperlipidemia o hipertensión arterial, pues yo llegaré a más de 16, que es lo que se considera un factor independiente. O sea, si yo a mayor puntaje, mayor riesgo de trombosis. Pero cuando yo hablo de un puntaje de más de 16 como factor de riesgo independiente, quiere decir que la probabilidad de un evento trombótico en en esas personas es más amplio, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esa es una forma en la que yo puedo hacer, digamos, una evaluación del riesgo trombótico. En síntesis, yo aquí les sugeriría una, que tengan en cuenta los anticuerpos y si estos son triple positivos, que es el principal factor que ustedes pueden recordar rápidamente. En segundo lugar, las comorbilidades y el estado del paciente, ¿no? Si es obeso, si es hipertenso, si es diabético, si tiene hipertrigliceridemia, por ejemplo. Otros factores importantes pueden ser en una mujer, por ejemplo, sana, pero que usa estrógenos, ¿no? Que usa anticonceptivos en base a estrógenos o que usa terapia de reemplazo hormonal, que también tienen eso. Ellos por sí mismos ya tienen su riesgo trombótico, entonces si le sumamos la presencia de anticuerpos, entonces también, digamos, podríamos ir aumentando los riesgos trombóticos, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta cuando valoramos a un paciente. Muy bien. Y el tratamiento de los pacientes, bueno, el tratamiento es anticoagulación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hablar aquí es, por ejemplo, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen portadores de anticuerpos antifosfolípido, pero que no han tenido trombosis? ¿Qué hacemos? Ese es un primer escenario. Segundo escenario, el paciente ya sufrió un primer evento trombótico, entonces, ¿qué hago yo para que no sucedan más eventos trombóticos? Eso se llama profilaxis secundaria. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene eventos trombóticos recurrentes? O sea, ya tiene dos o más de dos eventos. ¿Qué hago? ¿Qué hago con un paciente en SAF obstétrico? ¿Y cuáles son unas terapias adyuvantes que nos pueden ayudar? Entonces, en aquellos que son portadores de antifosfolípido, de anticuerpos antifosfolípidos, pero que no han tenido eventos trombóticos. Y quizás aquí nos sirva, por ejemplo, pacientes con lupus, ¿no? O sea, yo al lupus le hago el estudio y le encuentro anticuerpos antifosfolípidos, pero no ha tenido ningún evento trombótico. Bueno, pues no se olviden, factores de riesgo cardiovascular, los que hemos conversado hace menos de un minuto. Podría considerarse la dosis baja de aspirina. ¿En qué pacientes? Los que tengan alto riesgo. ¿Quiénes son? Los que tengan muchos factores de riesgo cardiovascular, aquellos que tengan triple positividad o los que tengan títulos altos de anticardiolipina, ¿no? Se considera que estos pacientes son los que tienen más riesgo de eventos trombóticos. Entonces, de repente en ellos, si tienen anticuerpos, si yo ya sé que tiene anticuerpos y por ahí tiene lupus o tiene otra enfermedad, entonces quizás pueda valorar el uso de aspirina. Se recomienda incluso el uso de aspirina. ¿Qué pasa cuando ya tengo un evento trombótico? Entonces yo ya qué hago con ese paciente, ¿no? Yo ya confirmé que tiene anticuerpos, el paciente ya tiene un evento trombótico, bueno, entonces yo tengo que anticoagular. A estos pacientes los anticoagulo. Entonces yo aquí les he traído dos guías, la del Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípido y la de la EULAR, que es, digamos, la que nos utilizamos, que son bastante prácticas y por eso mantengo esta vista para que se puedan ubicar mejor. Entonces, miren, ¿qué pasa cuando yo tengo un paciente que tiene SAF y ha tenido un evento venoso, un evento trombótico venoso? ¿De acuerdo? Yo ahí puedo utilizar dos cosas. Los anticoagulantes directos, esos son, por ejemplo, los orales, los nuevos anticoagulantes orales, por ejemplo, dabigatran, apixaban, rivaroxaban, ¿de acuerdo?
o puedo anticoagular con warfarina. Muy bien. ¿Cuándo sí se prefiere solo warfarina y ya no anticoagulante directo? Cuando además de ser un evento venoso trombótico es triple positivo. O sea, tiene anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta-2-glicoproteína positiva. ¿Por qué? Porque, bueno, en esos casos se ha visto que algunos pacientes pueden, que tengan anticoagulantes directos, todavía hacer eventos trombóticos. Pero entonces se recomienda, si son triple positivos, darle warfarina. ¿Ya? Es la misma recomendación que el otro. Y darle warfarina con un INR que vaya de 2 a 3 y, o un anticoagulante directoral, pero que no se use si es que son triple positivos. ¿Ya? Importante. En los arteriales, solo warfarina, no anticoagulantes orales directos, ¿no? Solo warfarina. Y en los pequeños vasos, por ejemplo, como puede ser una microangiopatía trombótica, solo warfarina, ¿ya? Warfarina. Se considera que no deberían usarse en esos casos los anticoagulantes directos, ¿ya? Entonces, fácil, no hay dificultad. Bueno, aquí está en resumen más detallado. Trombosis venosa, warfarina o anticoagulantes orales directos. Si se usa warfarina, un INR2 a 3, evitar los anticoagulantes orales directos si es triple positivo o tiene alto riesgo de trombosis. Si es trombosis arterial, warfarina, un INR de 2 a 3, a veces llevarlo un poquito más alto o darle aspirina si es que hay alto riesgo, ¿no? Porque estos trombóticos arteriales, a diferencia de los venosos que eran, poco más tendentes a recurrir. Evitar los anticoagulantes directos. Y si son de vasos pequeños, warfarina. ¿De acuerdo? Ya. ¿Y qué pasa si el paciente ya tiene un segundo evento trombótico? O sea, ya está recurriendo el evento trombótico. Bueno, en ese caso, lo que se recomienda, en primer lugar, es verificar si es que está usando bien o no la warfarina. ¿De acuerdo? En segundo lugar, si estuvo usando bien la warfarina, aumentar el INR. Si lo estaba usando de 2 a 3, llevarlo de 3 a 4. ¿Ya? O añadirle aspirina. Sobre todo esto de añadirle aspirina si es que las trombosis son arteriales. ¿De acuerdo? Ahora, de repente no logra anticoagular bien con la warfarina, no es muy adherente, tengo alto riesgo de trombosis y necesito anticoagular bien, entonces de repente uso heparina de bajo peso molecular, o sea, enoxaparina usar subcutáneo todos los días. Hay pacientes que tienen estos casos que todos los días se tienen que estar pinchando su anticoagulante. Y en estos casos sí evitar el uso de anticoagulantes orales, siempre. Si ya tengo eventos trombóticos recurrentes, no anticoagulantes orales directos. ¿De acuerdo? Y en el SAF obstétrico, ¿qué pasa en el SAF obstétrico? Bueno, yo tengo dos escenarios aquí. Uno, que esa paciente que está embarazada con SAF obstétrico o que tenga eventos de SAF obstétrico y vaya a empezar un embarazo, haya tenido antes un evento trombótico, tipo una trombosis venosa, una trombosis arterial, perdón, si ha presentado el evento trombótico previo o si no lo ha presentado. Entonces, si no ha presentado un evento trombótico previo, yo a esa paciente probablemente no le esté haciendo nada, solo la estoy observando, evaluando su riesgo trombótico. Perfecto, y me dice, doctor, quiero quedar embarazada. ¿Qué hago con esta paciente? Le doy aspirina a dosis bajas, a 81 o 100 miligramos. Algunos dicen que hasta 150 miligramos podría ser, pero 100 miligramos es lo que se maneja. Le doy aspirina y cuando la paciente ya confirma su embarazo, inicia además aspirina con enoxaparina, ¿no? Empieza a usar una heparina de bajo peso, ¿de acuerdo? Y lo va a usar todo el embarazo hasta el parto e incluso se recomienda después del parto de 6 a 12 semanas, dependiendo de su riesgo trombótico. 6 semanas como mínimo, hasta 12 semanas si tiene riesgo trombótico alto. Y luego de eso ya suspender porque la paciente no ha tenido evento trombótico previo. Si la paciente ha venido ya presentando un evento trombótico previo, probablemente esa paciente esté anticoagulada, bien con warfarina o bien con anticoagulantes directos. Lo más común es que con warfarina. Entonces, ¿qué hace?
la paciente está embarazada, usa su warfarina y cuando ya nos dice, no, doctor, yo quiero quedar embarazada. Evaluamos riesgo trombótico, riesgo gestacional y dice, ya, perfecto, tú puedes ir a quedar embarazada. ¿Y qué pasa cuando se embaraza? Pues cambiamos la warfarina a aspirina con enoxaparina. Y sigue durante todo el embarazo y al momento del parto vuelve a usar su warfarina y la puede seguir usando. ¿Ya? Entonces, para SAF obstétrico, el manejo es durante el embarazo, dosis bajas de aspirina y enoxaparina. Y bueno, el uso o no de anticoagulante pre y post embarazo ya depende de si ha tenido eventos trombóticos previos. ¿De acuerdo? Y otros tratamientos adyuvantes, podemos utilizar hidroxicloroquina, se ha visto que tiene un efecto antitrombótico, ¿ya? Entonces, podríamos utilizarlo, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen riesgo trombótico alto asociado a una enfermedad autoinmune como el lupus. Podríamos utilizarlo en aquellos que tienen trombosis recurrentes también. Las estatinas también se consideran, también tienen un efecto antiinflamatorio y antitrombótico y podríamos utilizarlo en aquellos pacientes que también tienen eventos trombóticos recurrentes y también es muy importante en aquellos que tienen eventos trombóticos arteriales. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí, doctor, todo claro. Se ha entendido. Ya, muy bien. Espero que todos compartan tu opinión. Y ya para terminar de forma muy rápida, solo unas palabritas del síndrome antifosfolipídico catastrófico. El síndrome antifosfolipídico catastrófico es un cuadro muy severo con alta probabilidad de mortalidad, ¿ya? Eh, ¿Cómo hago el diagnóstico? Bueno, pues son pacientes clínicamente muy enfermos que puedan tener compromiso trombótico en 3 o más órganos, sistemas o tejidos, ¿ya? Puedo tener problema renal, problema hepático y problema cutáneo, por ejemplo. Órganos, sistemas o tejidos, que van a desarrollar estas manifestaciones de forma simultánea en un periodo de tiempo muy corto, en pocos días hasta una semana. O sea, rápidamente ese cuadro es trombótico. Yo debo tener la demostración del daño de estos tejidos, ¿no? Que ese daño sea trombótico e idealmente tener una manifestación histológica. Pero muchos de estos pacientes están tan mal, tan anticoagulados y a veces obtener una biopsia es un poco difícil. Así que hay que tener un alto, digamos, sospecha clínica para llegar a eso. Y hacemos los anticuerpos, obviamente, para ayudarnos al diagnóstico, ¿no? Entonces, pero no olviden, 3 o más órganos dañados en pocos días con manifestaciones trombóticas, isquémicas en esos órganos. Eso es lo que nos hace la sospecha en síndrome antifosfolipídico. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome antifosfolipídico? Lo que les hablaba de cómo se forman los trombos, los anticuerpos, todo eso, pero lo más importante que se da en estos casos es la activación del complemento. Entonces, ¿qué está pasando en estos pacientes? Que el complemento se está volviendo loco. Se activa el complemento como no tienen idea y eso es lo que más está dañando, es esto de acá. Entonces, hay una terapia muy efectiva que no está en nuestro medio porque es carísima, pero que es muy efectiva para bloquear esa activación del complemento, que se llama eculizumab, que es un anticuerpo que bloquea el C5a, que es un paso crucial para el desarrollo de los complejos de ataque de membrana y la liberación de anafilotoxinas, que son pues lo que lleva a cabo la mayor parte de la acción del complemento, ¿no? Entonces ese medio no tenemos. ¿Qué utilizamos nosotros? Corticoides en dosis altas, anticoagulación en la medida de lo posible, aunque a veces estos pacientes tienen paradójicamente coagulopatías y trombocitopenia severa. Puede usarse hidroxicloroquina, su efecto es muy bajito, pero lo que a veces usamos es, o sea, inmunosuprimimos a los pacientes que tienen SAF catastrófico, les damos, aparte de la anticoagulación, inmunosupresión con corticoides, a veces podemos utilizar otros inmunosupresores, pero aquí se ha visto un importante el uso de rituximab. Recuerden que el rituximab bloquea la producción de anticuerpos, pero lamentablemente su acción no es inmediata, toma algunos días o semanas hacer efecto.
Entonces, estos pacientes tienen alto riesgo de mortalidad. En Estados Unidos, en Europa, les ponen eculizumab. Nosotros le ponemos corticoides, rituximab, y esperamos que todo salga bien, que aguante ese paciente lo suficiente como para que estos fármacos puedan hacer el efecto. No hemos tenido muchos casos, son muy raros. Hemos tenido uno que otro y realmente con desenlaces fatales.